Hola, hijas e hijos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de probabilidad y espacios muestrales. Esta es una de las clases del curso de estadística inferencial. Bienvenidos, soy el profesor Julio César González y arranquemos. Miren, eh, antes de arrancar y definir probabilidad, es importante hacer esta discusión. ¿Realmente todo lo que está a nuestro alrededor podemos entenderlo? Miren, la física, la matemática, la medicina, la biología ha tenido gran éxito en explicar muchos fenómenos. Todos ya a estas alturas del partido entendemos por qué un objeto, si yo lo suelto, cae. Todos entendemos, ya en la ciencia entendemos por qué la aplicación de ciertos medicamentos favorece el proceso de curación en ciertas enfermedades. Es decir, hay muchas cosas que podemos entender. Hay detrás de eso toda una física, una matemática y una biología que nos permite dar cuenta de cómo ocurren las cosas. Pero la gran realidad es que hay algunos fenómenos y hay algunos sistemas que son tan supremamente complicados y complejos que no podemos entender. Simplemente. Ok, no podemos predecir, yo no puedo afirmar de que ocurre, de que es 100% posible de que ocurra ello. Es decir, les voy a dar algunos ejemplos aparentemente simples. Miren, si yo tengo un dado y tiro el dado, hay una cantidad de variables desde el punto de vista físico a la hora de tirar un dado. Con qué velocidad lo tiraste, con qué ángulo lo desplazaste, con qué ángulo lo tiraste con respecto a su centro de masa, cómo son las superficies de las caras de dicho dado. Es decir, hay una cantidad de variables que hacen que predecir sobre cuál cara caerá ese dado sea casi imposible. En situaciones muy ideales, es decir, de laboratorio, podríamos tratar de predecir ese fenómeno con ciertas características, pero generalmente si ustedes están en su casa y están jugando parqués o parchís como se le dice en algunos países, no saben con qué cara va a caer. Simple, no saben. Si hablamos de fenómenos mucho más complejos, cuando hablamos de economía, es muy complejo saber cómo se comporta una acción hoy y saber cómo se va a comportar mañana. Hay ciertas tendencias, pero cualquier fenómeno o cualquier, digámoslo así, factor externo puede hacer que cambie el valor de una acción. Les voy a dar un ejemplo. La Bolsa de Valores de Colombia cerró con una caída de 4.10% en su principal indicador, el Colcap, siguiendo la tendencia mundial que ocurrió en abril. ¿El punto cuál es? ¿Quién se iba a imaginar que va a haber una caída del 4.10% en la bolsa colombiana producto del COVID el año pasado? Nadie se lo puede imaginar porque eh, el COVID-19 fue una cosa que simplemente llegó de un momento a otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas cosas que dependen de demasiadas variables, de demasiados factores y que es imposible determinar su comportamiento. Hablando de todo un poco, es decir, hasta en la misma física hay fenómenos que creíamos que se podían predecir y se podían entender, pero en realidad no. Particularmente cuando hablamos de física, es decir, todos recordamos ese modelo donde el electrón gira alrededor del núcleo. Miren, después de la física cuántica, después de decir, entender cómo es la estructura de la materia, nos dimos cuenta de que nosotros no podemos predecir dónde es un electrón. No tenemos el poder de predecir eso o decir, no, es que exactamente va a estar acá. A lo máximo que podemos llegar es a una probabilidad. Ahora, esta es la primera vez que utilizo esa palabra, pero quiero que se den cuenta que ese concepto de probabilidad está inmerso hasta en la misma naturaleza. Aquí tengo unos grafiquitos donde se muestra la densidad de probabilidad de que encontremos un electrón en algún punto alrededor del núcleo de un átomo, de hidrógeno particularmente. Entonces yo quiero que se den cuenta de que
la probabilidad es algo que está inherente en la naturaleza y está inherente a muchísimos fenómenos. Entonces, ¿qué es la probabilidad? Es decir, podemos parafrasearlo. Aquí yo les estoy mostrando la definición. La probabilidad es un número que determina la creencia de que ocurre un fenómeno o evento particular en un conjunto total de posibilidades. Traducción al español. La probabilidad es simplemente qué tanto creemos que va a ocurrir algo. Es como una medida de la creencia. Y utilizo la palabra creencia porque de una forma u otra la creencia, primero que todo, muchas veces termina siendo algo subjetivo y segundo, no tenemos certeza. Yo puedo creer en la existencia de los ovnis, puedo creer en la existencia de un Dios, pero fuera de eso no tengo una garantía de la existencia de esos objetos desde una perspectiva física, claro está. ¿Cuál es el punto de todo eso? ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque técnicamente hablando, definir probabilidad ha sido uno de los grandes problemas de la historia de la matemática. Podemos calcularlo, podemos tratar de predecir cosas con esas probabilidades, pero definirla desde una perspectiva formal y axiomática, como es el objetivo de la matemática, no se ha podido. Es una tarea supremamente compleja. De una forma u otra, los matemáticos asignan a esa probabilidad, a esa creencia, unas ciertas propiedades o características. La primerita y más importante es que es un número real. Para hacerles memoria, recuerden que nosotros, cuando hablamos de números, de cantidades cuantitativas, tenemos una manera de representarlo en términos de conjuntos numéricos. Están los naturales, los enteros, los racionales, los reales y están los números irracionales y los complejos. Para hacer un recorderis de dos cursos de matemáticas que ustedes probablemente ya vieron o que repasaron en el colegio, que vieron en el colegio, perdón. ¿El punto cuál es? La probabilidad es una cantidad cuantitativa. Y eso es supremamente importante. Es un número, y es un número real. Es decir, ustedes si lo recuerdan, de entre todos esos conjuntos, el conjunto más amplio que puede describir objetos de la realidad es el conjunto de los reales. Ahora, además de que es un número real, que es una cantidad cuantitativa, es un número que está entre 0 y 1. Es decir, la probabilidad no es ni 20, ni 30, ni 1000, no. La probabilidad es un número que está entre 0 y 1. Simple. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces esa probabilidad se representa en términos porcentuales, lo que significa que nosotros podemos tener una probabilidad del 0.5, pero si la multiplicamos por 100, sabemos que corresponde al 50%. Y de una forma u otra, esa es la manera en la cual nos presentan esas cantidades en la mayor cantidad de situaciones. Ustedes en la televisión, cuando les hablan de probabilidades, siempre les dicen que una probabilidad del 50%, del 60%, del 70%. Muy pocas veces se utiliza una probabilidad fraccionaria. Hay una probabilidad de 3 entre 5, por ejemplo. Pocas veces lo he escuchado, lo he visto. Lo importante es que es un número entre 0 y 1. Cuando ustedes escuchan a una persona diciendo, no, es que hay una probabilidad del 200%, no, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, eso es una exageración, eso es una hipérbole. Es decir, la probabilidad es un número entre 0 y 1 o, en términos porcentuales, entre 0% y 100%. Ahora, podemos hablar de los límites. Mire, si no existe posibilidad alguna de que ocurra una situación o un evento, la probabilidad es igual a 0. Si yo tengo un dado con 6 caras y en cada cara he pintado un numerito, ¿cuál es la posibilidad de que salga cuando tire un dado, cuando tire ese dado, en una de las caras salga un 7? Ninguna. A no ser de que sea un dado mágico, místico, pero hablando en términos reales, no hay ninguna posibilidad de que salga una cara con 7 numeritos o con 7 punticos o numeritos. El punto es de que si no existe la posibilidad de que ocurra ese evento, simple,
es cero, la probabilidad. Ahora, si el evento siempre ocurre, si tenemos una certeza absoluta de que ese evento ocurrirá, la probabilidad es de 1, o en términos porcentuales es del 100%. ¿Cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, tire una moneda y que salga cara o sello? Es del 100%, porque cualquiera de las dos puede salir. Entonces, es una probabilidad del 100%. Si yo tiro un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número entre 1 y 6? Pues del 100%. Entonces, quiero que se den cuenta de que los matemáticos tienen esas propiedades de tal manera que definen qué ocurre cuando es 0, qué ocurre cuando es 1. Es decir, tenemos bien definidos el límite inferior y superior de lo que es la... ¿Qué ocurre? En matemática también definimos ciertos elementos para poder entender o para poder calcular esa probabilidad. Uno de los más importantes son los espacios muestrales. ¿Qué es el espacio muestral? El espacio muestral, palabras a más, palabras a menos, es un conjunto que representa el total de posibilidades o el total de observaciones de un experimento o de un fenómeno. Ese es el espacio muestral, palabras a más, palabras a menos, el conjunto de las posibilidades. Cuando hablamos del experimento o fenómeno, es la situación que vamos a observar. Finalmente, como todo en la matemática, tratamos de cuantificarlo. El tamaño del espacio muestral, que es un concepto bastante importante, es el número total de posibilidades u observaciones del experimento. Entonces, si yo tengo una moneda, el tirar la moneda es el experimento o el fenómeno. El espacio muestral es el conjunto de posibilidades totales que hay. ¿Cuál es el conjunto de posibilidades a la hora de tirar una moneda y que caiga en una superficie plana? De que salga cara o sello. Algún gracioso podría decir, no, profe, es que existe la posibilidad de que la moneda caiga justo en la mitad y que caiga parada. Si en algún momento ustedes han tirado una moneda y les ha caído parada, me encantaría que lo dejaran en la descripción del video, me encantaría, porque a mí particularmente nunca me ha pasado. Entonces, digámoslo así, en términos de lo que ocurre la mayoría de las veces, solamente hay dos opciones, que caiga cara o que caiga cero, y que caiga sello, perdón. Entonces ese es el espacio muestral. El tamaño del espacio muestral es el número total de posibilidades. ¿Cuántas posibilidades tenemos aquí? 2. Entonces, de esa manera, en matemáticas definimos estas tres características: el experimento del fenómeno, el espacio muestral y el tamaño de la muestra. Para los que les gusta la matemática y son juiciosos, particularmente el tamaño del espacio muestral no es más que la cardinalidad del espacio muestral, es decir, el número de elementos que tiene el conjunto, la cardinalidad. Ahora, tomando un segundo ejemplo, aquí se los señalé. Si yo tengo un dado, lanzar el dado es un fenómeno o un experimento. ¿Cuántas opciones tenemos? ¿Cuántas posibilidades tenemos a la hora de que caiga un dado? Las posibilidades es que salgan 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Este es el espacio muestral, el conjunto de posibilidades totales. Ahora, ¿cuál es el tamaño del espacio muestral? 6, porque son solamente 6 opciones. Ahora, yo creo que a nadie le ha caído un dado en todo que se haya equilibrado en uno de sus vértices. Es decir, es un fenómeno absurdamente extraño. Entonces creo que en este caso sí podemos estar más tranquilos. Pero en el de la moneda me gustaría que en los comentarios dijeran si a alguien le ha caído una moneda parada exactamente. Entonces, ya teniendo claros estos conceptos, que es el fenómeno o el experimento, el espacio muestral y el tamaño del espacio muestral, podemos calcular la probabilidad. Ahora, ¿cómo se calcula ello? Existen dos maneras de hacerlo. Una, que es a nivel teórico, es decir, yo me imagino un fenómeno. Y la otra es a nivel experimental. Yo hago un experimento, observo el fenómeno
y determino la probabilidad. ¿Cómo se determina de manera teórica? De manera teórica, la probabilidad se determina haciendo el cociente entre el número de casos favorables o, palabra más, palabra menos, los eventos que yo deseo observar, que yo deseo ver, sobre el número total de posibilidades que hay en el experimento o en el fenómeno. Palabra más, palabras a menos, es el número de eventos que yo quiero sobre el tamaño del espacio muestral. Palabras a más, palabras a menos. Eso es desde un punto de vista teórico. Ahora, desde un punto de vista experimental, ¿cómo yo calculo una probabilidad? Yo observo el fenómeno una vez. Entonces, yo cojo, tiro un dado, sale 5. Yo vuelvo y tiro el dado y sale 3. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tiro el dado muchas veces, de tal manera de que tengo un número total de observaciones. Es decir, yo tiré el dado 20 veces y quiero saber cuál es la probabilidad de que salga 5. Pues simplemente esas 20 veces voy a contar cuántas veces salió 5. Entonces salió 3 veces, por ejemplo. Entonces desde un punto de vista experimental, esa probabilidad se calcula como el número de veces en que ocurre el evento en el pasado sobre el número total de observaciones. Entonces ustedes dirán, profe, pero entonces esas dos formas de calcular probabilidad son diferentes. Sí, son diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Ese es uno de los teoremas más interesantes de lo que se habla en matemáticas, que es, si la memoria no me falla, el teorema de grandes números, que establece que esa probabilidad que yo estoy calculando de manera experimental, cuando hago un número de observaciones supremamente grandes, tiende a coincidir con la probabilidad que yo calculo de manera teórica. Si yo tiro un dado, si yo tiro una moneda una vez, es muy difícil saber si va a salir caro o serio. Yo no puedo decir, yo no sé. Pero, si yo tiro una moneda 100 veces, yo puedo darme cuenta que por lo general 50 veces sale caro, 50 veces sale serio. Por lo general, y si no, se acerca mucho esos números. Se acercan mucho esos números. Es decir, como actividad ociosa, ustedes pueden ir a su casa y tirar 100 veces una moneda y contar cuántas veces le sale cara y cuántas veces le sale serio. Si esta es una moneda, podríamos decir, sin vicio, es decir, sin ningún truco, probablemente el número de veces que salga cara será muy parecido al número de veces que salga serio. Si quieren pueden hacerlo, y en la descripción y en los comentarios de este video pueden decirme cuánto les dio. Esa es una actividad científica bastante simple, bastante interesante, pero pues, es decir, tienes que tener un tiempo para tirar una moneda 100 veces. Entonces, ¿qué es lo importante? La gran mayoría de las veces, el fenómeno o el experimento es muy difícil de realizar. Entonces, la gran mayoría de las veces, las probabilidades se determinan de manera teórica. Es decir, número de casos posibles. Tengo el número de casos posibles, el número de eventos totales y tengo el número de casos que yo deseo observar. Entonces, para que entendamos esto un poco más, vamos a hacer una serie de ejemplos. Primero que todo, vamos a hablar de los espacios muestrales. ¿Listo? Para calcular espacios muestrales, ¿qué ocurre? Hay una particularidad. Cuando dos eventos son simultáneos, el tamaño del espacio muestral es el producto del tamaño de cada experimento. En palabra más, palabra menos, que lo que estoy tratando de decir. Una cosa es tirar un dado. ¿Cuántas posibilidades hay? 6. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos dados? ¿Cuántas posibilidades hay? Como ustedes pueden ver en este gráfico, tengo aquí los dos dados.
existe la probabilidad de que salga 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5 y 1 y 6. De la misma manera existe la posibilidad de que salga 2 y 1, 2 y 2, 2 y 3 y así sucesivamente. Quiero que se den cuenta que en este caso el tamaño del espacio muestral crece. ¿Y cómo se calcula? Fácil. Simplemente es el tamaño del espacio muestral de cada uno de los fenómenos o de los eventos o del experimento. Entonces, si yo tiro un dado, el tamaño de ese espacio muestral es 6. Si tiro dos dados de manera simultánea, ojo, de manera simultánea, el número de posibilidades, el tamaño del espacio muestral se multiplica. 6 por 6 me da 36. Ahora, otro ejemplo. Si yo tengo 4 monedas, ¿cuál es el tamaño del espacio muestral? Es decir, ¿cuál es el conjunto de todas las posibilidades de yo tirar 4 monedas? Particularmente, si estamos hablando de 4 monedas, existe la posibilidad de que me caigan todas cara. Eso sería bastante suerte. Existe la posibilidad de que me caigan todas sello. Existe una posibilidad de que al menos una de las monedas caiga en sello y las otras sean caras. Existe otra posibilidad donde dos sean cara y dos sean sello. Y existe otra posibilidad donde 3 sean sello y una sea cara. Yo quiero que se den cuenta de que ustedes pueden hacer eso a mano. Cara, 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 sello, y así sucesivamente. Ustedes si hacen eso a mano se van a dar cuenta que hay 16 posibilidades. Pero matemáticamente hablando es más fácil calcularlo. Porque simplemente cuando tenemos una sola moneda, el tamaño del espacio muestral es 2. Si yo voy a tirar 4 monedas al tiempo, es 2 por 2 por 2 por 2. Lo que me da 16. ¡Ay! Da lo mismo que si me pongo a hacerlo a mano. Entonces esta información es bastante importante. Cuando tengo eventos simultáneos, el tamaño del espacio muestral es el producto del tamaño de cada uno de los espacios muestrales de cada evento aislado. Entonces, no lo puse aquí en las diapositivas, pero quiero que imaginemos cuáles son las posibilidades de cuáles son el número de eventos de que yo tire una moneda y un dado al mismo tiempo. Si ustedes se dan cuenta, el primer espacio muestral, que es el primer fenómeno, que es tirar una moneda, tiene un tamaño de espacio muestral de 2. Mientras que tirar un dado, que es el fenómeno, el tamaño del espacio muestral es 6. Entonces, 6 por 2, 12. Entonces tendríamos 12 posibilidades. Entonces, fíjense que esto es bastante sencillo. Esto es bastante sencillo de qué es lo que ocurre cuando tenemos eventos simultáneos. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos comenzar a analizar y calcular ciertas probabilidades. Miren, preparando esta clase me di cuenta de algo supremamente interesante que uno a veces como profesor no toma en cuenta. Y es que calcular probabilidades, palabras a más, palabras a menos, es un ejercicio de comprensión lectora. Porque la matemática que involucra esto es relativamente fácil. Lo que a veces se nos dificulta como estudiantes es entender el enunciado. Entonces miren, vamos a continuar con el ejemplo de los dos dados, es decir, un espacio muestral donde hay 36 posibilidades y donde pues el tamaño es también 36. Entonces, el primer ejemplito sería, ¿cuál es la probabilidad de que salga un par de 6? Es decir, yo quiero que en los dos dados salga 6. Entonces miren, yo tengo aquí mi espacio muestral. Miren, aquí están todas las posibilidades. ¿Cuál es el evento que yo deseo? Que salga un 6-6. ¿Cuántos eventos posibles hay para que ocurra eso? Solamente uno. Solamente existe una posibilidad de que los dos dados salgan 6. Entonces la probabilidad es 1 dividido entre el tamaño del espacio muestral, 36, que eso da 0,0278, que si ustedes me multiplican esto por 100 les va a dar el 2,78%. Entonces
Ahí tenemos la probabilidad de que me salga par de 6 cuando tiro dos dados de manera simultánea. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un par de cualquier número? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un par de cualquier número? Cuando me refiero a que salga un par de cualquier número, me refiero a que salga un par de 6, un par de 5, un par de 4, un par de 3, un par de 2 y un par de 1. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico, estoy hablando de todo lo que está sobre la diagonal de este rectángulo, digámoslo así. ¿Cuántas posibilidades hay? Hay 6 posibilidades. Que salga par de 1, par de 2, par de 3, par de 4, par de 5 y par de 6. Entonces la probabilidad es 6 dividido entre 36, que es igual a 0,16. Bueno, 0,167. Que si me lo multiplican por 100 les da 16,7%. Es decir, que esa es la probabilidad de que me salga cualquier número, de que me salgan pares, de cualquier tipo. Entonces yo quiero que se den cuenta de que calcular probabilidades en este tipo de situaciones es fácil. Lo importante es que ustedes hagan una buena lectura de lo que les están pidiendo. Ahora, vamos a hacer más ejemplos. Por ejemplo, miren lo que tenemos acá. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 2 en un lado y un 3 en el otro? Miren, simple. Vamos de nuevo a nuestro espacio muestral. Y reviso a cuántas veces o cuántas posibilidades hay de que me salga en un dado un 2 y en el otro un 3. Miren, la primera opción está aquí. Miren, de que el primer dado salga 2 y en el segundo 3. Aquí está la otra posibilidad, de que el primero salga 3 y el segundo 2. Fíjense que en el enunciado en ningún momento hablan de que el primer dado sea un 2 y el segundo un 3. Aquí me están diciendo es cualquiera de los dos dados. Lo importante es que en el uno salga un 2 y en el segundo un 3. Teniendo en cuenta esa lectura, tenemos identificado de que hay dos posibilidades, dos eventos posibles. De tal manera que la probabilidad es 2 dividido entre 36, lo que es igual a 0,0556. Si me lo multiplican por 100, tendríamos un 5,56%. Ahora, otro ejemplo más. Miren, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número impar en ambos dados? Miren que esta pregunta es un poquito más interesante. Cuando me refiero a números impares, ustedes saben que estoy hablando del 1, del 3, del 5, del 7, etcétera, etcétera, etcétera. Como estamos hablando de dados, solamente existen 3 opciones: el 1, el 3 y el 5. Entonces yo quiero que miremos el espacio muestral y contemos el número de veces que ambos números son impares. ¿Cuál es el primero? El 1, 1. ¿El 1, 2 sirve? No. ¿Por qué? Porque es que el 2 es par. Recuerden que el enunciado me dice cuál es la probabilidad de que salga un número impar en ambos dados. ¿El 1, 3 sirve? Sí, claro, el 1, 3 sirve porque el 1 es impar y el 3 es impar. ¿El 1, 4 no sirve? ¿El 1, 5 sirve? Sí, porque el 1 es impar y el 5 es impar. Revisemos en esta segunda fila. ¿El 2, 1 me sirve? No. ¿El 2, 2 me sirve? No. Ninguno de estos números acá, ninguno de estos elementos del espacio muestral me sirve, porque aparece el 2. Aquí, en el 3, en esta fila donde está el 3, ocurre, claro, el 3, 1, el 3, 3 y el 3, 5. En la fila de los 4 no existe posibilidad. En la fila de los 5, sí, el 5, 1, el 5, 3 y el 5, 5. De tal manera que ustedes se dan cuenta que contando tenemos 9 eventos. De tal manera que la probabilidad es 9 entre 36, que es igual a 0,25, que si me lo multiplican por 100 tendríamos un 25%. Entonces, reitero, la mayoría de estos ejemplos ¿en qué consiste? En hacer una buena interpretación, en hacer una buena lectura del enunciado.
Comprensión lectora, palabra más, palabra menos, y saber contar. Y creo que a esta altura del partido todos sabemos contar. Ahora, vamos a hablar de un juego que yo creo que en el que todos hemos participado, que es bueno, aquí en Colombia se le llama parqués, en otros países le dicen parchís. Todos hemos estado jugando con los amigos o con la familia, de tal manera de que nosotros sabemos que tenemos que mover una ficha sobre un tablero y que el número de posiciones que se mueve la ficha depende de la suma de los números que salen en un par de dados que se tiran de manera simultánea. Entonces aquí, para ser más didáctico, he puesto los dados y en vez de colocar aquí lo que sale en cada uno de ellos, aquí coloco la suma. Entonces, si aquí hay un 1 y 1, el número, la suma es 2. 1 y 2, pues aquí tenemos un 3. Y así sucesivamente. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes se había preguntado antes por qué de la salida al primer seguro hay 7 posiciones, hay 7 lugares? ¿Y por qué de el primer seguro al segundo seguro hay 5 lugares o 5 posiciones? Curioso, ¿no? Yo creo que todos hemos jugado parqués, pero lastimosamente pocos de ustedes se han hecho esa pregunta. Creo que con lo que vamos a discutir ahora vamos a poder entenderlo. Miren, vamos a seguir haciendo ejemplos de probabilidades. Miren, ¿cuál es la probabilidad de que tirando un par de dados de manera simultánea, la suma de los numeritos sea 2? Está aquí, miren. ¿Cuántas veces sale 2? Solo una vez de 36. Si ustedes me hacen eso en la calculadora o lo hacen a mano, se dan cuenta de que la probabilidad es del 2,78%. Relativamente baja. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 3? Es decir, de que la suma de los numeritos que aparecen en la cara del dado sea un 3. Pues tendríamos, primero que todo, 2 eventos de 36. Eso significa que tendríamos una probabilidad del 5,56%. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 4? Ustedes se dan cuenta de que ya esto se vuelve un poco repetitivo, pero ya entendemos cómo calcularlo. La probabilidad es del 8,33%. La probabilidad de que la suma sea igual a 5, del 11, y la probabilidad de que la suma sea igual a 6, al 13,8%. Es bien interesante ver de que la probabilidad de que la suma de los dados sea 7 es la probabilidad más alta, es la de 17%. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de que la suma de los dados sea un 7. Simple. Ahora, podemos hacer el mismo ejercicio con cuál es la probabilidad de que en los dados me salga un 12, un 11, un 10, un 9 y un 8. Ustedes se van a dar cuenta de que esas probabilidades están relacionadas. La probabilidad de que la suma sea 2 es igual a la probabilidad de que la suma sea 12. La probabilidad de que la suma sea igual a 11 es la misma probabilidad de que salga 3. Y así sucesivamente. Es decir, hay una simetría entre esas probabilidades. Pero entonces yo quiero que se den cuenta que particularmente la probabilidad de que salga un 7 es la más alta. Y de que 5 podríamos decir de que comparado con los otros números tiene una probabilidad bastante buena. Entonces, en función de eso, miren que podemos hacer un pequeño análisis y darnos cuenta de que el parqués o el parchís no tiene esas posiciones o no tiene esos lugares en seguro de coincidencia. Miren, es bastante interesante darse cuenta de que el 7 es el número con mayor probabilidad de que salga. ¿Sí o no? Eso significa de que precisamente, ¿qué es lo que nos está dando el juego o esta construcción del parqué? La posibilidad de que cuando tú salgas no te vayan a meter a la cárcel la ficha desde el inicio. Usted simplemente puede ser lo suficientemente inteligente y esperar a que le salga un 7.
Ahora, ¿por qué será que del primer seguro al segundo seguro hay un 5? Porque la probabilidad es alta, es decir, el juego está diseñado de tal manera de que el número de posiciones que hay entre un seguro y otro sean probabilidades altas. Sean probabilidades altas. Miren, hay otro elemento particular. Piensen que de la salida al segundo seguro hay exactamente 12. Es decir, lo que significa es que la probabilidad de que usted me salte de acá al segundo seguro es la más bajita. Entonces, quiero que se den cuenta de que el parqués parece un juego muy inocente, muy infantil, pero hay una matemática detrás de ese juego y es bastante interesante darnos cuenta de ello. Ahora yo creo que ustedes no van a ver el parqués como todos los días. Ahora, estoy más que seguro que ustedes pueden estar diciendo, no, profe, listo, muy chévere todo lo que está diciendo, pero es que yo he jugado parqués y yo soy muy de malas. A mí nunca me salen pares, yo siempre pierdo en parqués. Chicos, el parqués no es un juego técnicamente hablando de estrategia. El parqués es un juego aleatorio. De tal manera de que aquí juegan simplemente probabilidades. Y como ya les dije, la probabilidad es una creencia. Usted puede tirar ese dado y lo puede tirar 10 veces y no le sale ese 7. No le sale ese 7. ¿Por qué? Porque hay diferentes variables y parámetros en este tipo de fenómenos. Ahora algunos de ustedes pueden decir, no, profe, es que eso es cuestión de suerte. No, es que hay gente que es de buenas, profe. Y hay gente que es de malas, de si no ganan una lotería, pues nunca. Pero es que el problema es que como personas de ciencia que pretendemos ser, que estudiamos una ciencia, el problema es que no tenemos cómo cuantificar la suerte. Esa es la gran realidad y me entristece mucho decirlo. No hay cómo codificar la suerte, no hay cómo cuantificarla, no hay cómo medirla. Simplemente existen unas probabilidades, unas creencias de que va a ocurrir algo. Pero técnicamente hablando, lo único que podemos hacer es jugar y ver qué pasa. Ahora, ustedes pueden jugar parqués una vez y pueden decir, no, es que yo estoy muy de mala y nunca me salió par. Pero si ustedes juegan 2 veces, 3 veces, 20 veces, 100 veces, ole, en algún momento le tiene que salir un par. Entonces es ahí donde entra lo que les había comentado de la teoría y la experimentación. Cuanto más veces ustedes repitan el fenómeno, existe la posibilidad de que esa probabilidad que calculamos de manera teórica, porque fíjense que todo lo que hicimos acá fue teórico, pero si ustedes me juegan mucho parqués o parchís, y si ustedes apuntan el número de veces que sale un evento deseado, ustedes se van a dar cuenta que esa probabilidad se acerca mucho a la teórica. Ahora se vuelve mucho más interesante el parqués, ¿sí o no? Ahora, vamos a hacer un último ejemplo, un ejemplo extra. Vamos a jugar de nuevo con las monedas. Cuando hablamos de tirar 4 maneras de manera simultánea, el espacio muestral tiene 16 elementos. Aquí los tengo. De tal manera que el tamaño del espacio muestral es 16. Entonces, miren este ejemplito. ¿Cuál es la probabilidad de que salga solo un sello al tirar 4 monedas? Entonces yo me voy al espacio muestral. Fíjense en lo importante que es tener bien descrito, bien definido el espacio muestral. Yo me voy al espacio muestral y me doy cuenta, ¿cuál es la probabilidad de que salga solo un sello? Cuento cuántas veces sale solo un sello. Vea, sale 1, 2, 3, 4. Es decir que la probabilidad es 4 entre 16. Lo que significa que me da un 25%. Re bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2 caras al tirar 4 monedas? Tal vez alguno de ustedes de manera inocente pueden llegar a decir, no, pues 50-50, profesor, hay un 50% de probabilidad de que salgan las dos caras y 2 sellos.
pero es que piensen que no. Y por eso es tan importante esta clase, porque es que muchas veces tenemos una idea bastante superficial de lo que es probabilidad, pero cuando de verdad entendemos, sabemos que la probabilidad no es del 50%. ¿Por qué? Miren el espacio muestral. ¿Cuántas veces o cuántas posibilidades tenemos de que dos sean cara y dos sean sello? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posibilidades de entre cuántas? De entre 16. Es decir que la probabilidad, haciendo esto, calculándole, es del 37,5%. ¡Wow! Fíjense que hemos llegado a un resultado que aparentemente es contraintuitivo. ¿Cuál es la posibilidad de que yo tire monedas, de que yo tire 4 monedas al tiempo y que 2 sean cara y 2 sean sello? No es del 50%, la probabilidad es mucho menor, es del 37,5%. Entonces este ejemplito de las monedas nos pone en alerta de que cuando hablamos de probabilidades tenemos que prestar atención. Entonces yo creo que por ahora, chicos, eso es todo. Les agradezco muchísimo por ver el video. La verdad para mí es interesante tener este espacio para poder compartir con ustedes estas ideas. Si les gustó la clase, por favor déjenme en los comentarios su opinión. Denle me gusta si creen que han aprendido algo y por favor suscríbanse, que en el canal tenemos mucho más videos y mucho más contenido. Entonces, nos veremos muy pronto. Chao.